¿Qué tal si nos preparamos para escuchar el consejo de la palabra del Señor? Así que quiero invitarles, por favor, para que me acompañen con Biblia abierta. Quiero que abran sus Biblias y estudiemos juntos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, allá en el capítulo 15. Vamos a mirar desde el verso 51 en adelante en el día de hoy. Por favor, acompáñame con Biblia abierta en el Evangelio, en el libro de Primera a los Corintios, en el capítulo 15, versos 51 al 53, al considerar el tema, el próximo gran acontecimiento, el traslado de la iglesia. Este es el tercer tema en la serie El Rey ya viene. Y en el día de hoy, el próximo sermón, vamos a tratar juntos lo que tiene que ver con el próximo gran acontecimiento, el traslado de la iglesia, que nos enseña la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de dar inicio a este estudio, permíteme elevar al Señor una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y también por tu cuidado, por este lindo tiempo que nos concede, Señor, de junto a mis hermanos, estar juntos en esta forma virtual, abriendo el consejo de tu palabra. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo me utilice con gracia en lo que tú has puesto en mi corazón y nos des oídos atentos para escuchar el consejo de tu palabra. Encomendamos este tiempo en tus manos, orando y pidiendo tu gracia y tu bendición a través del precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El próximo gran acontecimiento sobre esta tierra, el traslado de la iglesia. Jesús, en aquella oración sacerdotal, en Juan capítulo 14, donde Jesús ora por sus discípulos, por ese grupo de 12 hombres que el Señor, el Padre, le había dado. Jesús también dice, no te pido solamente por ellos, sino por los que han de creer después de ellos. Es decir, Jesús allá en ese huerto, en Getsemaní, elevando sus ojos al cielo, pidiendo al Padre, Él ora por ti y por mí. Sabemos por las Escrituras en Juan capítulo 11 que el Padre siempre oye a Jesús. Y ya hemos dicho anteriormente que cuando Dios oye, no simplemente tiene que ver con la capacidad acústica, sino con su respuesta favorable al clamor de los hombres. Y en Juan capítulo 17, Jesús eleva esta oración al Padre. En verso 24, Jesús dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo, elevando la oración al Padre, pide donde ellos estén, donde yo estoy, yo quiero que ellos también estén conmigo. Y creo que la respuesta a esta oración, elevada por nuestro Señor Jesucristo, tiene que ver con el gran acontecimiento sobre el escenario terrenal. El evento el cual nosotros llamamos el arrebatamiento, el remover, el traslado de la iglesia al cielo. Dentro del calendario profético, el próximo acontecer que ha de cumplirse sobre el escenario en esta tierra, tiene que ver con aquella promesa que Jesús dio a sus discípulos en ese sermón del aposento alto, tema que considerábamos en nuestro estudio anterior. ¿Recuerdas allá en Juan capítulo 14, verso 3, donde Jesucristo, mirando a sus discípulos, les dice, vendré otra vez, yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuestra declaración doctrinal, nuestro credo doctrinal, nuestra confesión como fe de la iglesia dice lo siguiente con respecto a este acontecimiento. Leo para ustedes en forma literal. Creemos que la iglesia, el cuerpo de Cristo, en toda su extensión, sea por resurrección, transformación y traslación, removida de la tierra antes que comience cualquier parte de la 70ª semana de Daniel, es decir, el tiempo de la tribulación. Creemos, mis queridos, que antes de que se dé inicio a lo que llamamos el tiempo de tribulación o gran tribulación, la última semana de Daniel,
la semana de angustia de Jacob, aquel periodo de tiempo de disciplina sobre esta tierra y preparación para la nación de Israel para el retorno visible del Rey de Gloria a esta tierra, creemos que antes de que se dé inicio y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, la iglesia será llevada del escenario de esta tierra al cielo para reunirse con el Señor en el aire. La pregunta es, ¿de dónde sacamos esta conclusión? La sacamos de dos verdades importantes. En primer lugar, la promesa hecha por nuestro Señor Jesucristo y la presentación del apóstol Pablo en dos versículos claves. La venida del Señor Jesucristo, su retorno, es mencionado en el Nuevo Testamento cerca de 318 veces. Y algunas de estas menciones tienen que ver con el rapto, con el traslado, con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Primero, la promesa del Señor Jesucristo a sus discípulos y en segundo lugar, lo que presenta el apóstol Pablo en dos textos claves. En primera los Corintios capítulo 15, que vamos a estudiar hoy, y primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18, que estudiaremos en el próximo estudio. Quiero que consideremos las bases escriturales de por qué creemos que el próximo acontecimiento en el calendario profético es el traslado de la iglesia. En primer lugar, la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 14, versos 1 al 3. Estudiábamos en la semana anterior o en el tema anterior. El Señor le dice a sus discípulos que no estén desanimados en verso 1 de Juan capítulo 14, que confíen en Él, que confíen en sus promesas, que confíen en sus palabras. Es Jesús quien dice en Mateo capítulo 24, días antes, Jesús le dice a sus discípulos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En otras palabras, Él va a cumplir lo que ha prometido. Esa es la promesa de Jesús. Luego el Señor le dice que Él tiene que regresar a la casa del Padre. La casa del Padre es el cielo. Y en el verso 2 le dice que en el cielo hay muchos lugares. Hay un lugar especial y que Jesús va a preparar lugar para aquellos que creen en Él. Sus discípulos y por extensión usted y yo, la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor promete en verso 3 que vendrá otra vez. Promete regresar otra vez para sacarlos de este mundo y llevarlos con Él, que es la oración de nuestro Señor Jesucristo. Jesús les está haciendo una promesa a sus discípulos. Es un hecho, no una explicación. Fueron palabras sencillas, pero muy significativas. Entiendo por la revelación bíblica que en ese momento los discípulos no están comprendiendo todo lo que Jesús les está enseñando. Jesús no se olvidaría de sus discípulos en la casa del Padre, sino que prepararía un lugar para ellos y que en un momento vendría de nuevo a buscarlo. Ahora la pregunta es si los discípulos iban a creer esta promesa, y la pregunta es si usted cree en esta promesa del Señor Jesucristo. El Señor viene otra vez, Él viene y viene muy pronto. Hemos visto en primer lugar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Consideremos ahora lo que el apóstol Pablo presenta con respecto a esta misma verdad. Dios a este hombre, Saulo de Tarso, lo llama de forma especial. En Hechos capítulo 9 encontramos el llamado del Señor a su vida. Luego a Ananías se le revela que instrumento escogido será este. Sería nuestro apóstol a los gentiles, quien llevaría el evangelio de la gracia de Dios hasta el mundo conocido. El instrumento fundamental de alcance de los inconversos y la formación de la doctrina de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo va a recibir revelación directa acerca de lo que es la iglesia. Él es el que va a escribir que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo. En Efesios, en el capítulo 3, Pablo dice algo interesante, que la iglesia es un misterio. En Efesios capítulo 3, verso 3, verso 4, verso 5, verso 9, Pablo utiliza el término misterio. Y el término misterio significa una verdad
que estuvo oculta a los ojos de los hombres, pero que ahora es dada a conocer. En otras palabras, se le revela al apóstol Pablo lo que es la actual dispensación, porque más que la dispensación de la gracia, porque la salvación en todo tiempo de la historia humana siempre es por gracia, siempre es por fe y siempre por un sacrificio. En esta dispensación tiene que ver con la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, la iglesia no fue profetizada en el Antiguo Testamento, aunque algunos pueden buscar una figura o hacer alguna comparación de la iglesia en el Antiguo Testamento, solo es, escúcheme bien, una alegorización del texto, una mala hermenéutica, una interpretación incorrecta, porque en el Antiguo Testamento, escúcheme bien, no hay profecía alguno acerca de la iglesia. De hecho, si tú vuelves a Efesios capítulo 3, Pablo dice que nunca antes se habló acerca de la iglesia como ahora en su tiempo es revelada a sus santos profetas y apóstoles. La iglesia no fue revelada en las Escrituras hasta la declaración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdas aquel momento cuando Jesús, reunido en Cesarea de Filipo, frente a los discípulos, pregunta: ¿cuál es la opinión pública de la gente sobre mi persona? Luego Pedro hace una tremenda declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese contexto, Mateo capítulo 16, verso 18, el Señor por primera vez, en la revelación progresiva de las Escrituras, en la enseñanza de Dios, por primera vez, nuestro Señor Jesucristo anuncia que edificaría su iglesia. En Mateo capítulo 16, verso 18, Jesús dice: edificaré mi iglesia. El verbo edificar está en futuro. ¿Por qué en futuro? Porque era necesario que antes que comenzase la iglesia, se fundase la iglesia, el Señor muriese por aquellos alcanzados. La sangre de Jesucristo es el precio por el cual se compró a los redimidos a la iglesia. Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo lo enseña, que por precio compró a la iglesia. Y otra cosa importante en la formación de la iglesia, sería necesario que no simplemente Cristo morir, sino que también resucitar y ascender al cielo, ya que la formación de la iglesia, la vinculación de ese creyente en la iglesia, es obra del Espíritu Santo en el bautismo. En 1 Corintios, en el capítulo 12, verso 13, Pablo explica que todos nosotros fuimos bautizados en un cuerpo. Es decir, que en el momento en que el creyente es bautizado con el Espíritu Santo, es inmerso, es puesto en el cuerpo de Cristo. Y ese ministerio no ocurrió hasta el día de Pentecostés. ¿Y por qué en el día de Pentecostés? Jesús se lo dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16, verso 7. Es necesario que yo ascienda, porque si yo no voy al cielo, el Consolador no vendría. Por lo tanto, el Espíritu Santo en su procesión es enviado tanto por el Padre y por el Hijo. Y en el día de Pentecostés, en esa gran inauguración, comienza lo que nosotros llamamos la iglesia del Señor Jesucristo. Déjame decirte algo. La iglesia comenzó en el día de Pentecostés y continuará en esta tierra hasta que sea removida de la tierra al cielo, antes que se inicie sobre esta tierra lo que conocemos como el tiempo de la tribulación, la última semana de Daniel, la semana de angustia de Jacob. Quiero que mires, por favor, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 10, algo interesantísimo que se promete a la iglesia. Obsérvalo conmigo en el libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 3. Observa conmigo el versículo 10. Tenemos acá una promesa interesante que se hace, que hace la palabra de Dios, el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Y por extensión, no solamente fue el mensaje hacia la iglesia de Filadelfia. El texto dice: todo aquel que tiene oído para oír, oiga, para usted y para mí. En el capítulo 3, observa el verso 10. Estamos pensando en el comienzo de la iglesia, día de Pentecostés, y que durará hasta el traslado, el arrebatamiento de la iglesia. Apocalipsis, capítulo 3, verso 10. Dice el texto lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, has creído en mis promesas, yo también, ¿qué dice el texto?
te guardaré. La idea de guardar acá utiliza un prefijo ex que significa sacar afuera, sacar de en medio, quitar de en medio. No es la misma palabra en Juan capítulo 17 donde Jesús dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, los preserves en medio de. Aquí la promesa es, por cuanto has creído, has guardado la palabra de mi paciencia, yo te prometo sacar. ¿Sacar de qué? ¿Guardar de qué? Dice el texto, de la hora de la prueba que ha de venir sobre, ¿qué cosa? El mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. No quiero profundizar mucho en este texto hoy, será tema en los próximos estudios, pero la expresión los que moran sobre la tierra se refiere a los terrenales, se refiere a los inconversos, se refiere a aquellos que no creen en la palabra del Señor Jesucristo, aquellos que el fundamento de sus vidas no es la roca de los siglos, sino es este sistema mundano. Y el texto dice, yo te libraré de la hora de la prueba. La palabra hora que aparece acá es un símil. No son 60 minutos, sino que está presentado en forma figurada. Si tomásemos en forma literal, tendríamos que tomar en forma literal aquello que dice que un día para el Señor son como ¿qué? 1000 años, y 1000 años como un día. Si yo tomase la palabra hora en forma literal, de acuerdo a que 1000 años de Dios son un día y un día 1000 años, tendría que decir hora 42 años. Y es imposible. Lo mismo Jesús dijo, mi hora ha llegado. Cuando Jesús dijo, mi hora ha llegado, está utilizando el término de hora en lenguaje figurado. En esta porción es interesante. El salmista dice en el Salmo 84:10, mejor es un día en tus atrios que 1000 años fuera de ella. Es un lenguaje figurado. El término hora, escúchame bien, describe un periodo de tiempo determinado, establecido por Dios, que ha de ocurrir sobre esta tierra. El texto dice que ha de venir sobre el mundo entero con la finalidad de probar, de disciplinar, de desatar sobre el escenario de esta tierra juicios en preparación para la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estudiemos el tiempo de la tribulación, veremos que ese periodo de 7 años se caracteriza por 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, que describen ese periodo de tiempo que el Señor Jesucristo dijo. En Mateo capítulo 24, versículo 22, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, nadie quedaría con vida, porque lo que caracterizará ese periodo de tiempo, habrá hambres, guerras, pestilencias, sufrimiento, persecución, muerte, desastres, que es lo que describe Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, y que nuestro Señor Jesucristo resumió en Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Pablo recibe una promesa. Y aquí encontramos que el Juan el teólogo también recibe una promesa, que antes de que ese tiempo ocurra, esa hora de prueba sobre esta tierra, el Señor Jesucristo garantiza llevar a los suyos. Pablo enseña que el Señor no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar bendición. Pablo recibe una revelación gloriosa. Es por eso que él le llama un misterio acerca de la iglesia. Y en ese misterio acerca de la iglesia, de tu persona y mi persona, ese cuerpo en formación que se está formando con cada pecador que se arrepiente y reconoce a Cristo como su Salvador personal, Pablo recibió estas palabras en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 15. Pablo, en este discurso donde habla sobre el traslado de la iglesia, él dice lo siguiente: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que lo que él está enseñando, lo que él está instruyendo, es palabra de Dios. Es revelación directa de Dios a su persona, la cual él enseñó a los hermanos de Tesalónica en 4 semanas que estuvo con ellos. Es lo que Pablo está queriendo enseñar cuando consideremos ahora en 1 Corintios capítulo 15, el gran misterio de la resurrección y la transformación de los creyentes. Cuando Pablo dice, os decimos esto en palabra del Señor,
Le está dando autoridad como revelación recibida. Como en la antigüedad los profetas decían, vino a mí palabra de Jehová diciendo, y la función del profeta era llevar el mensaje del corazón de Dios al corazón de los hombres. Con esto en mente, con esta preparación, quiero que consideremos el primer pasaje que escribe el apóstol Pablo, aunque cronológicamente primero es Tesalonicenses que escribe, segundo es primera a los Corintios, pero hoy por razón de estudio quiero que consideremos primera a los Corintios, el capítulo 15, versos 51 al 53, para que observemos juntos lo que Pablo declara con respecto al misterio de la transformación del cuerpo de los creyentes. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Dice la palabra del Señor lo siguiente. 1 Corintios capítulo 15 dice el verso 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está el aguijón? ¿Dónde está? Queridos, veamos acá rápidamente la declaración del ministerio del apóstol Pablo del misterio con respecto a la transformación del cuerpo de los creyentes. Antes de considerar el verso 51, pon en mente lo siguiente. En Juan capítulo 14, en verso 19, nuestro Señor Jesucristo dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y escúchame bien, al considerar la carta del apóstol Pablo a los Corintios, acá en el capítulo 15, encontramos que el apóstol Pablo desarrolla la doctrina de la resurrección. Y él va a decir, si Cristo no resucitó, si no es cierto el testimonio de las Escrituras, si no es cierto el testimonio de los espectadores, si no es cierto el testimonio de la experiencia, vana es nuestra fe, vana es nuestra confianza, somos dignos de con misericordia. Pero Pablo va a decir, Cristo resucitó. Y esa es la gran verdad del cristianismo, que Cristo al tercer día resucitó, ascendió al cielo y él prometió, si yo vivo, vosotros también viviréis. Sin resurrección de Cristo, lamentablemente, no hay base, no hay cristianismo. Y Pablo lo primero que va a decir, después de exponer la resurrección, él nos va a hablar en verso 51 de la declaración de un misterio. ¿Cuál es este misterio? Obsérvalo conmigo en verso 51. He aquí os digo un misterio. Ya les expliqué que la palabra misterio significa una verdad oculta que ahora está siendo dada a conocer. La pregunta, ¿cuál es el misterio? Al mirar este texto, el misterio no es la resurrección, ya que desde la antigüedad los hebreos creían en la resurrección. Posiblemente el primer libro escrito de la Biblia sea el libro de Job. Y Job en el capítulo 14, verso 14, mira hacia el futuro, mira tras el umbral de la muerte y él cree en la inmortalidad. Él cree en capítulo 14, verso 14, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y él responde en el capítulo siguiente, sí, volverá a vivir porque yo veré a mi Redentor. En Daniel, en el capítulo 12, verso 2, los hebreos creían en la resurrección de los muertos. Algunos serían resucitados para vida eterna y otros serían resucitados para confusión perpetua. En otras palabras, el misterio no es la resurrección, porque la resurrección es una verdad que se prometió en la antigüedad. El punto es que el misterio tiene que ver acá que no solamente por resurrección los hombres entrarán en el reino del Señor, entrarán al cielo, a la presencia del Señor. Volviendo al verso 51, la declaración de un misterio. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Este término en el Nuevo Testamento describe a los creyentes que han muerto.
La palabra muerte significa separación, pero esta descripción no está hablando de un estado de inconsciencia, sino que el cuerpo de la persona está inconsciente, no presente al mundo físico, al exterior, ya que la muerte significa separación. Pero ¿qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el espíritu? ¿Qué pasa con la parte espiritual? Pablo va a hablar y el término dormir describe a los creyentes que mueren en esperanza en Cristo Jesús. En 2 Corintios, en el capítulo 5, verso 8, Pablo describe lo que ocurre en esa separación. Ausentes al cuerpo, el cuerpo en el cementerio, pero la parte espiritual presentes al Señor. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Cuando tú observas en Filipenses en el capítulo 1, verso 23, Pablo está frente a una disyuntiva. Morir o seguir vivo. Seguir vivo pregonando beneficio a los hombres, beneficio a la iglesia, a los creyentes. Partir, dice Pablo, es beneficio para mí, ya que en el capítulo 1 de Filipenses, en verso 23, Pablo dice así: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo, y agrega, de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Por qué Pablo dice que el partir es muchísimo mejor? Porque para él, ausentes al cuerpo, presentes al Señor. Pablo afirma que en algún momento los creyentes no pasarían por la experiencia de la muerte, es decir, que algunos creyentes estarían vivos. Mira el misterio, pero todos seremos transformados. Pablo está diciendo que algunos creyentes en algún momento entrarían al cielo, no por resurrección, no porque mueren y resucitan, sino que algo ocurriría en la experiencia mientras están vivos. Pablo dice, pero todos seremos transformados. El término transformado significa que algo de ocurrir. Tanto en los que mueren y resucitan, sus cuerpos son transformados, son, mejor dicho, adaptados o cuerpos diferentes para la eternidad. En verso 49, en Corintios capítulo 15, Pablo dice lo siguiente: así que como hemos traído la imagen del terrenal, cuerpo terrenal, traeremos también la imagen del celestial. En otras palabras, en la resurrección, los creyentes que han muerto en Cristo, en Él, cuando resuciten, recibirán cuerpos transformados, adaptados para la eternidad. También aquellos creyentes que no mueren, y aquí está el misterio, que no todos morirían, pero sí por transformación serían llevados también al cielo. Y el término transformar significa recibir cuerpos diferentes, adaptados para la eternidad. Y esto es lo que puede ocurrir. En primer lugar, vemos acá en la declaración del misterio, veamos en segundo lugar los rasgos del cuerpo de resurrección. Mira el verso 42 al 43 para que observes no simplemente la revelación de aquel misterio, sino que en segundo lugar los rasgos del cuerpo de resurrección. Mira el verso 42 al 43 que se describe cómo será ese cuerpo de transformación. Verso 42, en primer lugar, será incorruptible. Observa el verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. En primer lugar, un cuerpo incorruptible. La corrupción tiene que ver con el proceso natural de envejecimiento, de enfermedad y de muerte. El cuerpo de resurrección no volverá a morir porque no estará limitado a esta muerte, a este proceso de envejecimiento o de corrupción. Verso 55, Pablo pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, o sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque en ese cuerpo, gloria al Señor de incorrupción, ya no estaremos sujetos a las cadaverinas, a ser un cadáver, a morir. ¿Por qué? Los rasgos del cuerpo de resurrección son incorruptibles. Verso 43, no solamente es incorruptible, sino que también es un cuerpo glorioso. Mira el verso 43, la primera parte. Se siembra en deshonra. ¿Se resucita en qué? En gloria. La gloria tiene que ver con estar adaptados para la eternidad,
para la vida gloriosa, el estado glorioso. Es por eso que lo mejor está por venir. Es por eso que la palabra de Dios dice, las aflicciones del tiempo presente no se comparan, aleluya, con la gloria que ha de venir. En Colosenses, en el capítulo 3, verso 4, Pablo dice lo siguiente: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. Vamos camino a la gloria. Vamos camino a la glorificación. Y no hay nada que lo impida o que lo detenga. ¿Cómo serán esos cuerpos de transformación? Incorruptible, glorioso. Observa la parte siguiente del verso 43. Será un cuerpo poderoso. Se siembra en debilidad, en enfermedad, en incapacidad, en dolencias, en decadencia. Se siembra en debilidad. Se resucitará en poder. Ya no habrá cansancio, ya no habrá limitaciones, ya no habrá deterioro. Hoy me duele la espalda, mañana mis pies y tengo un accidente. En la resurrección nuestros cuerpos serán no simplemente incorruptibles, gloriosos, sino que también serán cuerpos poderosos. Y el verso 44, observa lo que dice. No simplemente es incorruptible, no simplemente es glorioso, no simplemente es poderoso, sino que también es un cuerpo espiritual. Y cuando nos referimos a cuerpo espiritual, no es un espíritu. Jesús se lo dijo a sus discípulos: yo no soy un espíritu, tóquenme, véanme, pálpenme. Jesús comió, estuvo con sus discípulos. Verso 44 de 1 Corintios capítulo 15. Se siembra cuerpo animal, natural, humano, sujeto a la entropía, al deterioro. Es por eso que algunos nos dicen desde el momento en que nacemos, comenzamos a morir. Se siembra un cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual. La resurrección es la transformación produciendo en nosotros un nuevo cambio, preparados para una nueva dimensión. Es por eso que Pablo dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. La conclusión es un cuerpo de transformación. ¿Qué vemos en la declaración del apóstol Pablo? La revelación de un misterio. No todos dormiremos y algunos van a ser transformados en vida y será el cuerpo de transformación al igual que el cuerpo de la resurrección. Hemos visto los rasgos del cuerpo de resurrección. Cuando el Señor venga, cuando el próximo acontecimiento venga y mis abuelos, mis seres queridos, los creyentes del pasado resuciten, será un cuerpo incorruptible, será un cuerpo glorioso, será un cuerpo poderoso, será un cuerpo espiritual preparado para la dimensión eterna. Mira en tercer lugar, verso 53. El cómo será la realización repentina. Observa conmigo. Pablo no puede dar fechas. Pablo está hablando de un acontecimiento que creemos que este acontecimiento es en el rapto de la iglesia. Y mira la realización repentina. Esto ocurrirá súbitamente, rápidamente. Dice el verso 52 lo siguiente. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Observa la realización repentina. En un momento, la palabra acá momento es átomos, que significa algo indivisible. Se ilustra por un guiñe del ojo, que casi es imperceptible. En un momento, en un abrir y en cerrar de ojo, la idea es en fracción de segundos. El texto dice que no se tomará un proceso para la transformación de nuestros cuerpos. El carácter del creyente, mientras vivimos en esta tierra, está siendo formado en un proceso conforme a la imagen de su Hijo. Somos renovados de día en día, pero nuestros cuerpos, en un abrir y cerrar de ojo, en un guiñar, rápidamente, casi como en un átomo, nuestros cuerpos serán transformados. ¿Cuándo? Mira la realización repentina. ¿Cuándo va a ser? A la final trompeta. ¿Por qué habla de trompeta? Porque la trompeta describe una convocación, un llamado. Pablo no está pensando en la antigüedad, en la nación de Israel, en los toques del shafur, sino que Pablo está pensando en términos militares. Cuando suena la trompeta, hoy en día el clarinete, el soldado tiene que avanzar, presentarse, estar. Pablo está afirmando que sonará la trompeta. Déjame decirte algo. Es la misma verdad que Pablo confirma en Tesalonicense. Con voz de mando,
con voz de arcángel y ¿qué más? Con trompeta de Dios. No confundir, por favor, esta trompeta, la final trompeta, con la trompeta de Apocalipsis capítulo 11, verso 15. En Apocalipsis capítulo 11, verso 15, que se habla de la séptima trompeta, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Por qué no confundir esta última trompeta que menciona el apóstol Pablo con las trompetas de Apocalipsis? Porque las trompetas de Apocalipsis son de juicio sobre esta tierra. Mientras que este sonido de trompeta no es de juicio sobre la tierra, sino que es de bendición para el creyente. Son contextos, son eventos completamente diferentes. Para el creyente, el sonido de trompeta es la gran convocación de los escogidos, de los creyentes, de la iglesia. Es una gran bendición y es una gran victoria. Y mira lo que dice Pablo: porque se tocará la trompeta. Pablo no dice cuándo será, porque esa trompeta será inminente. Puede que suene hoy, puede que suene mañana, no lo sabemos. Pablo creía que sonaría la trompeta en su tiempo, porque se tocará la trompeta. Esto nos habla de algo inminente. Este sonido tiene que ver con el cumplimiento del tiempo determinado por Dios para la venida de Jesucristo a buscar su iglesia. Escúcheme bien, esto tiene que ver con el tiempo de Dios. Jesús dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1, verso 7 lo siguiente: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero a nosotros nos encanta poner fechas. A nosotros nos encanta vaticinar cuándo será. Ahora, desde mi conversión en el año 83, desde ese momento que comencé a leer, comencé a investigar hasta el día de hoy, y ahora en especial, he oído de tantos vaticinios, tantos anuncios, tantos pronósticos de la venida del Señor, que vendría en el 88, que vendría en el 92, que vendría en el 96. ¿Recuerda todo lo que se armó cuando apareció el código de barras? ¿Recuerdas lo que ocurrió para el 2000, el cambio en las computadoras? ¿Recuerdas lo que se anunció para el 2012, el calendario maya? Y aún hoy en día se anuncia también diciendo ya. No lo sabemos. Jesús dice a sus discípulos: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. ¿Por qué? Porque sonará una trompeta. Será inminente, puede ocurrir hoy. Ahora, pero sí tengo que decirles algo, y con mucha sinceridad. Creo que el tiempo está cerca. Lo que yo miro alrededor es todo un escenario. La tecnología preparada, las comunicaciones, la siembra de pánico y temor en la población mundial actual, la política mundial, la condición de la sociedad llamando a lo malo bueno, a lo bueno malo, la nueva moralidad, los cambios de moralidad alrededor del mundo, el intento del control central de la humanidad por un grupo de personas, la reducción de las personas, esta pandemia, ¿qué más podemos esperar? El escenario ya está puesto. Conocemos, escúcheme bien, el calendario de Dios, pero solo Dios tiene las fechas. Cuidado con vaticinar cosas que no están en las Escrituras. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pensando en la realización repentina, dice el verso 52 lo siguiente: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y observa bien, y los muertos serán resucitados incorruptibles. La pregunta es, ¿qué muertos? ¿Todos los muertos? No creo que son todos los muertos. En el pasaje paralelo que describe el mismo acontecimiento en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 16, se habla de los muertos en Cristo. Es decir, los creyentes, esta dispensación, la iglesia, todos los creyentes serán resucitados y los que estén vivos serán transformados. Ahora, déjame decirte algo. Pablo nos revela el orden en la resurrección o de las resurrecciones. Retrocede al verso 22 de Corintios capítulo 15. Primero a los Corintios capítulo 15. Observa el verso 22. Porque así como en Adán todos mueren,
Míralo conmigo, 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Verso 23. Pero cada uno, ¿según qué? Míralo, márcalo. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia. Luego los que son de Cristo en su venida, rapto. Y finalmente, luego en el fin. Verso 24. Luego en el fin. Cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Es decir, que hay momentos en los cuales se resucitan. Y de acuerdo a las Escrituras, la resurrección se describe entre primera y segunda resurrección. Y esta primera y segunda resurrección no habla de quién es primero y quién es segundo, sino de la condición de la resurrección. Ya que en Daniel 12:2 se dice que algunos resucitan para vida eterna y otros resucitarán para vergüenza perpetua. Jesús dijo en Juan capítulo 5, verso 29, que algunos resucitan para vida y otros resucitan para condenación. Todos los seres humanos resucitarán. Uno será para vida y para bendición, en el rapto, en el tiempo de la tribulación, antes del tiempo del reino milenial, perdón. Algunos resucitarán y otros resucitarán ante el gran juicio final, el trono blanco, el trono de juicio, para vida y para vergüenza. Pablo dice que en el rapto la iglesia, los que murieron en él, los creyentes de esta dispensación desde Pentecostés hasta ese momento del traslado, resucitarán. Ya sabemos cómo será ese cuerpo de transformación. Y luego Pablo dice, y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Pablo creía que estaría vivo hasta aquel momento. La fecha no lo sabemos. El escenario está puesto. Solo es el Dios del cielo el que dará el sonido de trompeta, la convocación, el momento final. Terminemos con verso 53. El requerimiento establecido por Dios. Mira lo que dice el verso 53. Porque es necesario. Eso significa que está determinado por Dios. Es necesario. ¿Qué es necesario? Que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué es necesario? Porque nuestra vida en esta tierra es pasajera. Vamos a pasar. Es por eso que Pedro dice que usted y yo somos peregrinos. En Primera de Pedro, el capítulo 2, verso 11, Pedro dice lo siguiente: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y hoy sobre todo, cuando ya vemos que el escenario está puesto, es momento de vivir para el Señor, cumplir nuestra misión y entender que en esta tierra solo somos peregrinos y extranjeros. No es nuestra morada final. Pablo lo explica en Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Queridos, el rapto viene pronto. El Señor viene ya. Estemos preparados. Este cambio será y los creyentes en Cristo resucitarán. Y tú y yo, si estamos vivos, seremos transformados. ¿Sabes cómo termina Pablo la carta a los Corintios? En el capítulo 16, verso 22. Termina diciendo: Maranatha. El Señor viene. El Señor viene. A modo de una sola aplicación. Leo para ustedes Primera de Juan capítulo 3, versos 2 y 3. El tiempo se me fue rápidamente. En Primera de Juan capítulo 3, versos 2 y 3 dice lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y observa el verso 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Estamos preparados esperando la venida del Señor? Puede venir hoy, puede venir mañana,
Puede venir en los próximos días. Nada debe atemorizarnos. Estamos en las manos del Señor y el Señor ha de cumplir lo que ha prometido. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y también por tu cuidado y por este tiempo de reflexión. Añade, Señor, a mi imperfección humana tu bendición, Señor, en la comprensión de las verdades de tu palabra. Te agradezco, Señor, por el pueblo reunido, por aquellos hermanos que han estado con nosotros, que nos han acompañado dando sus saludos, sus pedidos de oración. Te pido, Señor, que tú les bendigas, les ayudes y, Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a esta gran verdad. Pronto nos reuniremos, pronto estaremos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias porque hemos conocido la verdad a Cristo Jesús. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.